El misterioso final de las abejas asesinas africanizadas. Un enigma en el mundo de las abejas. En algún momento, a lo largo de la historia, el mundo entero se encontró amenazado por un enjambre de abejas inusualmente agresivas. Estas abejas, conocidas como abejas asesinas africanizadas, sembraron el pánico en su camino a medida que avanzaban implacablemente. Sin embargo, como en una trama de misterio, su historia tiene giros y vueltas fascinantes que nos llevan a cuestionar ¿dónde están ahora? ¿Y qué fue de esta amenaza? En este video, exploraremos a fondo el misterioso final de las abejas africanizadas, descifrando el enigma detrás de su ascenso y caída. El resurgimiento de un enigma. En un día soleado en 1957, en la región de Río Claro, Brasil, ocurrió un evento que cambiaría la historia de la apicultura para siempre. En un laboratorio de entomología, un grupo de científicos estaba experimentando con abejas europeas y abejas africanas. Su objetivo era crear una cepa de abejas que fuera más productiva y más resistente a las enfermedades. Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes. Una de las abejas africanas se escapó del laboratorio y se mezcló con abejas europeas. De esta unión inesperada nacieron las infames abejas africanizadas, apodadas abejas asesinas. Estas nuevas abejas heredaron la agresividad de sus parientes africanos y la capacidad de adaptarse a una amplia gama de climas de sus parientes europeos. Las abejas africanizadas se propagaron rápidamente por todo el continente americano. Su reputación de ser extremadamente defensivas y atacar en grandes enjambres las convirtió en una verdadera amenaza. Pero, ¿qué pasó con estas abejas después de su auge inicial? El apogeo de la amenaza. En las décadas de 1970 y 1980, las abejas africanizadas se expandieron desde Brasil hacia el norte y el sur de América. Este enjambre apocalíptico avanzó sin piedad, atacando a personas y animales sin provocación aparente. Se informaron numerosas muertes humanas como resultado de las picaduras de estas abejas, lo que las convirtió en una verdadera pesadilla. Los apicultores estaban desesperados, ya que las abejas africanizadas arrasaban con las colmenas de abejas europeas y diezmaban las poblaciones de abejas nativas. Los expertos en control de plagas luchaban por encontrar una solución para este enjambre letal. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, comenzaron a surgir algunas respuestas a esta enigmática crisis. La adaptación y la convivencia. El misterio detrás de las abejas africanizadas reside en su capacidad de adaptación. A pesar de su reputación de agresividad extrema, estas abejas tienen una función vital en el mundo de la apicultura. Son excelentes polinizadoras y pueden sobrevivir en una variedad de condiciones climáticas. A lo largo de las décadas, los apicultores y los científicos comenzaron a encontrar maneras de coexistir con estas abejas, en lugar de luchar contra ellas. Desarrollaron técnicas de manejo que minimizaban los ataques y reducían el riesgo para las personas. La selección natural también desempeñó un papel importante en la modulación del comportamiento de las abejas africanizadas. El misterioso declive. A medida que las personas aprendieron a vivir con las abejas africanizadas, su intensidad disminuyó misteriosamente. Los ataques a seres humanos se volvieron menos frecuentes y menos mortales. ¿Qué estaba causando este cambio en su comportamiento? Uno de los factores que contribuyeron a esta disminución en la agresividad fue la hibridación. Con el tiempo, las abejas africanizadas se cruzaron con abejas europeas, creando una población más diversa y menos agresiva. Además, la selección natural favoreció a las abejas africanizadas menos agresivas, lo que resultó en una descendencia más dócil. Otro factor misterioso fue el cambio en el enfoque de los apicultores. A medida que se adaptaron a las abejas africanizadas, se volvieron más expertos en su manejo y desarrollaron prácticas que minimizaban el estrés de las abejas, reduciendo así su agresividad.
¿dónde están ahora? Entonces, ¿dónde están las abejas africanizadas hoy? La respuesta es que siguen presentes en muchas partes de América, pero su comportamiento ha cambiado en gran medida. Aunque aún pueden ser más agresivas que las abejas europeas, no representan la misma amenaza que una vez hicieron. En algunos lugares como Brasil, donde se originaron, las abejas africanizadas todavía son comunes. Sin embargo, debido a las técnicas de manejo y la selección natural, los ataques son mucho menos frecuentes y menos mortales. Aunque las abejas africanizadas han perdido gran parte de su reputación de ser una amenaza inminente, aún es importante tratarlas con respeto y precaución. En algunas áreas, especialmente en regiones remotas donde no se ha producido una hibridación significativa con abejas europeas, todavía pueden encontrarse colonias más agresivas. Sin embargo, es importante destacar que las abejas africanizadas rara vez atacan sin provocación. La mayoría de los incidentes ocurren cuando las personas perturban accidentalmente sus colmenas o cuando se sienten amenazadas. La lección del misterio de las abejas africanizadas. El misterio detrás de las abejas africanizadas es una lección valiosa sobre la naturaleza y la adaptación. Aunque estas abejas comenzaron como una amenaza apocalíptica, la capacidad de la naturaleza para adaptarse y cambiar nos recuerda la importancia de la conservación y la coexistencia. El caso de las abejas africanizadas también es un recordatorio que nuestras acciones pueden tener consecuencias imprevistas en la naturaleza. Un simple accidente en un laboratorio de entomología cambió para siempre el panorama de la apicultura en América. Hoy, las abejas africanizadas siguen zumbando en nuestros paisajes, pero su misteriosa transformación de abejas asesinas a abejas menos agresivas es un testimonio de la capacidad de la naturaleza para equilibrarse a sí misma. El enigma perdura. El misterioso final de las abejas africanizadas continúa intrigando a científicos y apicultores por igual. A medida que aprendemos más sobre estas fascinantes criaturas, podemos apreciar la intrincada danza de la naturaleza y cómo a veces, incluso las amenazas más mortales pueden transformarse en aliados inesperados. En última instancia, las abejas africanizadas han pasado de ser un enigma mortal a un recordatorio de la resiliencia de la naturaleza y de nuestra capacidad para adaptarnos a las crisis que nosotros mismos hemos creado. Así concluye el misterio de las abejas africanizadas, un enigma en el mundo de las abejas que nos recuerda que la naturaleza siempre tiene una sorpresa reservada para aquellos dispuestos a observar y aprender.